Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de nuevo. Para los que no me conocen, mi nombre es Germán Alejandro Martínez Rangel y para los que ya me conocen, bienvenidos. Aquí está el primer video del canal, está en inglés. Yo en ese video hablé un poquito de mí y de lo que iba a hacer en este canal. Ahí yo dije que iba a hacer los videos en inglés, pero pues de uno me quiero excusar con ustedes, los voy a hacer en español. ¿Por qué decirlos hacerlos en español? Porque siento que va a ser un poco más fácil para la audiencia a la que me quiero dirigir y a la audiencia a la que le quiero brindar la información. Ya de pronto en algún futuro, pues si de pronto podríamos mirarlo, hacerlo en inglés o digamos en otro idioma. Ya depende como la temática del video, pero básicamente va a ser en español. Entonces, empezamos. Hoy les quiero hablar un poco de mi experiencia como estudiante de Rusia, todo lo que he vivido, cómo fue el proceso antes de venirme y cuando llegué acá, y básicamente unas reflexiones que me gustaría como contarles a ustedes. Puedo empezar diciendo que yo soy de Villavicencio, entonces terminé la escuela allá. Después de terminar la escuela, llega ese momento que la verdad todavía pienso que es bastante difícil elegir qué es lo que quieres estudiar, qué es lo que quieres hacer, qué quieres ser, en quién te quieres convertir. Entonces siento que es un momento difícil. ¿Por qué? Porque ya desde esa decisión tú te arreglas toda tu vida en un futuro, básicamente, básicamente. Entonces, igual pienso que no hay malas decisiones, no malas decisiones, solo son diferentes caminos. Entonces, listo. Lo único que yo tenía claro en ese momento y era un deseo que yo tenía era irme para otro país, estudiar en otro país. ¿Por qué? Porque simplemente quería como que expandir mis horizontes, conocer otras culturas, conocer más gente. A mí me encanta viajar, me encantan los idiomas, me encanta conocer personas. Entonces sentía que era una experiencia que yo quería vivir sí o sí o sí. Y qué mejor manera de irse a estudiar a otro país. Entonces, bueno, estaba pensando en eso. Yo la verdad, sinceramente, nunca había pensado en venirme para Rusia. ¿Cómo llegó la idea de Rusia? Una vez estábamos en un salón de clases y una compañera pues mencionó el hecho de que ya se quería venir para Rusia. Entonces para mí fue un poquito como sorprendente porque pues yo dije Rusia queda muy lejos, busqué y son 13.000 kilómetros de distancia entre Colombia y Rusia. Entonces es muy lejos, es muy lejos. Pero pues sin embargo la idea seguía rodando en mi cabeza, escuché que pues era súper barato y que básicamente era muy bueno. La educación en Rusia es una educación muy buena, la educación superior. Entonces, pues simplemente yo hice un poquito de investigación, hablé con mis papás, con mi mamá, hablé con mi mamá y simplemente pues empezamos a buscar compañías para ver quién nos ayudaba en ese proceso, pues porque no teníamos ni idea. Entonces, en esa búsqueda nos dimos cuenta de que era un poquito caro venirnos con esas compañías, entonces nos decidimos que no, decimos que no, decimos que pues íbamos a buscar una universidad en Colombia y pues ya básicamente fue eso. Yo me sentí un poquito desanimado porque cuando yo empecé a buscar la historia, cuando empezamos a hablar sobre eso, y que me dijeran que sí, yo me sentí súper emocionado, yo ya me quería ir, pero simplemente no se pudo. 2 semanas después de eso, mi mamá llega con la noticia de que tiene una conocida, que tiene un sobrino que está haciendo acá en Rusia y que él nos puede ayudar. Entonces nos contactamos con él, empezamos a hacer todas las vueltas, todo se empezó a hacer. Y ya llegó un momento cuando me envió el contrato de la universidad, lo firmé y listo, pagamos y ya estábamos a la espera de recibir, era simplemente la carta de invitación para sacar la visa y comprar los vuelos y ya, irme a estudiar. El 19 de febrero ya estábamos yendo camino al aeropuerto. Ah, Puedo decir que en ese momento tenía un montón de emociones dentro de mí. Estaba emocionado, estaba feliz, estaba triste, estaba nervioso, tenía pánico, pero estaba muy, muy emocionado más que todo, pues porque ya, o sea, era algo que iba a cambiar mi vida por completo. Era algo que yo sabía que me iba a cambiar sí o sí. Entonces llegamos al aeropuerto. En ese momento fue cuando le tuve que decir adiós
a mi familia, a las personas que amo y despedirme, pues obviamente no un hasta siempre, pero un hasta luego, pero sí es un hasta luego muy largo. Entonces yo sabía que ya no los iba a ver por un buen tiempo y con ese día me fui a migración, pero también tenía o sea, en mí tenía la idea de que yo iba a conocer nuevas personas, iba a conocer nueva gente, iba a ver nuevas experiencias y estar en un lugar diferente. Entonces también estaba muy emocionado. Allá nos vimos con otros dos muchachos, con ellos pues viajamos juntos. Entonces pues también fue muy reconfortante saber que no estaba solo en ese viaje, que estaba con otras dos personas. El viaje fue un poco largo, de Colombia, perdón, de Colombia a España. Fueron más o menos 10 horas, creo, si no estoy mal. Entonces fue súper largo. Era mi primera vez viajando en avión, fue súper excitante, o sea, yo estaba súper contento, pero igual sí fue muy largo, fue muy agotador. Cuando llegamos a Madrid, resulta, pasa y acontece que nosotros habíamos comprado los vuelos con dos aerolíneas diferentes. Entonces la primera se suponía que tenía que llevarnos desde Bogotá, Colombia, hasta Madrid, España. Cuando llegamos a Madrid, resulta que llegamos tarde. O sea, el primer vuelo se retrasó y el segundo vuelo ya se había ido. Entonces, pues nos tocó ir a las aerolíneas, a las oficinas y decir como que, pues bueno, alguien nos tiene que responder porque no fue culpa nuestra. Nosotros no nos retrasamos, fue el avión. La primera aerolínea nos dijo como que, bueno, nosotros te teníamos que traer hasta España y eso hicimos. Y la segunda nosotros nos dijo como que teníamos que llevarte desde España a otro lado y tú no llegaste. Entonces fue como que nadie nos quiso ayudar, estábamos varados, estábamos solos. La solución, comprar otros vuelos. Entonces compramos otros vuelos, esa vez nos quedamos 10 horas en el aeropuerto, pues esperando el siguiente vuelo. Y desde Madrid fuimos a Moscú. Fuimos a Moscú. Se suponía que teníamos que ir a Francia con otro vuelo, pero pues lo perdimos, entonces compramos uno directo hasta Moscú. En Moscú nos encontramos con el muchacho con el que nos habíamos contactado, el que nos ayudó a hacer las vueltas y todo. Y listo, cuando llegamos allá, también ya habíamos comprado el vuelo hasta Kazán. Y resulta que llegamos tarde y lo tuvimos que comprar otra vez. Entonces lo compramos otra vez, listo, pero eso sí fue súper rápido. Compramos y nos fuimos. El vuelo desde Moscú a Kazán es súper corto, es como 1 hora y media, 2 horas, pero yo ya estaba mamado, yo ya no quería subirme a otro vuelo, ya estaba agotado, todo, pero pues bueno, y ya llegamos a Kazán y listo. Llegamos a Kazán y resulta después de ese largo viaje, de los vuelos, como que todo no estaba saliendo muy bien que llegamos. Llegamos y nos dice como está haciendo mucho frío, saquen las chaquetas. Y dejó la chaqueta en Colombia. Yo dejé la chaqueta en Colombia, yo buscando la maleta no tenía chaqueta y yo como así, y no, la había dejado en Colombia. Entonces fue como que me tocó salir en 2 sacos, 2, 3 sacos y salí así. Mis primeras impresiones, pues nieve. Estaba todo súper blanco, se veía todo súper bonito, pero pues no había nada, o sea, es vacío, porque pues estamos en el aeropuerto, entonces, pero pues muy hermoso en sí, como el paisaje estaba muy hermoso y todo súper blanco, entonces me pareció divino. Entonces desde ahí del aeropuerto fuimos de una al centro de Kazán y allá nos quedamos en un hostel, nos registramos en un hostel. En el hostel nos quedamos como 4 días, que fue más o menos eso lo que tardamos en hacer las vueltas en la universidad, los papeles en la residencia, los exámenes médicos y todo eso. Pero pues fueron unos 4 días muy productivos, pues porque salimos a caminar, nos enseñaron la ciudad, en el hostel conocimos a varias personas de varios países, un francés, una alemana, a un muchacho de Egipto, rusos conocimos, entonces pues fue una experiencia muy chévere. Lo que pasa es que entre Colombia o sea, la diferencia horaria entre Colombia y Rusia son 8 horas. Entonces cuando nosotros llegamos acá, simplemente como que creo que no nos acostumbramos, no nos podemos acostumbrar tan rápido, obviamente. Entonces nos acostábamos a las 6 de la mañana y nos levantamos a las 5 de la tarde. Tuvimos ese desorden como por 3 4 días. Pero pues bueno, o sea, toda la noche nos quedamos en la biblioteca y hablando, o habían unos computadores, entonces en el computador o algo así.
Y ya básicamente eso fueron los 4 días, terminamos todas las vueltas, nos fuimos para la residencia, allá en la residencia pues nos registramos, dejamos las cosas, nos dieron las sábanas y todo eso y listo. De ahí salimos para la universidad. En la universidad simplemente fue como llenar unos papeles y ahí tú puedes elegir como a qué carrera te quieres matricular el siguiente año. Porque pues tú llegas y tienes que hacer un curso preparatorio para estudiar el ruso y algunas materias relacionadas con lo que vas a estudiar en un futuro. Entonces, por eso mismo lo tienes que elegir de una. Entonces, pues se fue eso y ya. Básicamente ese fue todo el viaje y fue todo el proceso que hicimos cuando llegamos acá. Ya después pues quedamos nosotros por nuestra cuenta, nos dio algunos consejos, nos dijo como que hagan esto, igual si tienen preguntas pues me pueden escribir, listo y ya. Básicamente ya éramos nosotros en otro país, ya estábamos por nuestra cuenta. Entonces pues creo que fueron como semanas después de eso que iniciamos las clases, todo normal, todo súper chévere. Desde ese momento, desde el momento que yo pisé el aeropuerto, ya casi son 2 años, o sea, más o menos en 19 días van a ser 2 años. Eh, y siento que han cambiado muchas cosas. En lo personal, siento que he cambiado mucho, siento que he crecido mucho y siento que es una experiencia muy bonita. Más que en lo personal, generalmente puedo decir que es una experiencia muy chévere. Es algo que en serio puede como otorgarle a una persona oportunidades para conocerse a sí misma, para crecer personalmente, para aprender nuevas habilidades, porque pues estando en otro país no es una situación fácil, no es fácil obviamente, pero es muy enriquecedor y es algo que, así no sea fácil, es algo que se disfruta, es algo que tú vas a agradecer en un futuro y eso en lo personal yo estoy muy agradecido y estoy muy contento de estar acá, de que tuve la oportunidad de poder llegar hasta aquí. Y, y ya, yo apenas inicié mi carrera, entonces apenas este viaje está comenzando. Hay muchas cosas que tengo que aún por conocer, hay muchas cosas que tengo que aprender y hay muchos lugares que igual aún quiero ver. Y ya básicamente es eso, entonces quisiera tener la oportunidad como de compartir eso con ustedes, experiencias, lugares, información. Em, si tienen alguna duda, alguna pregunta sobre cómo es la educación acá en Rusia, sobre cómo venirse, si tienen alguna pregunta simplemente así por interés, o de qué les gustaría que hablara en un siguiente video, entonces me pueden comentar ahí abajo y se pueden suscribir y nos vemos la próxima.